este programa, mientras yo esté, hay que aplaudir, porque no hay nada que me guste más que aplaudir. Ya, Bueno, que no es lo mismo que le guste que lo aplaudan. No. es lo mismo. Karen, a mí me gusta aplaudir, déjalo ahí. Como yo no soy egoísta, te aplaudo. No, por favor. Oye, Porque hoy todo día, lo que tú quieras yo lo hago. hoy día vamos a hablar de las Eso emociones. suena a peligro, Andrés, suena a Las- peligro. sí, bueno, Pero ¿sabes qué? Ya estamos hablando De las emociones. del egoísmo. Sí. Andrés, en nuestra cultura, ¿qué se entiende por egoísmo? Porque es una palabra muy usada, pero no creo que todos sepamos bien lo que significa, ¿no? Primero que entendamos, la palabra egoísmo tiene una traducción, tiene un significado que depende de la cultura en que se esté diciendo esa palabra. La nuestra Ya. tiene una connotación negativa, ¿o no? En general. En nuestra cultura, bueno, no sé, pues nunca te han dicho así, oye, bueno, egoísta. Sí, es verdad. Es como, hoy tiene el síndrome del hijo único. Exacto. Claro. Es como lo último. Claro. Sí. Pasa a ser un garabato. Claro, es un término peyorativo. ¿Y qué es lo que se entiende por egoísmo en nuestra cultura? Mami, no avaro. no escuché. Claro. Claro. Ser apretado, Ser devoto de ahí cagado, con el puño. No aprieta, no Claro. afloja. ¿Qué otras cosas se entienden por ser egoísta? Que quiere todo para sí, ¿o no? Todo es mío. Claro. La verdad que en nuestra cultura basta con que uno diga, es que yo quiero o es que yo no quiero, Claro. y ya te empiezan a mirar de egoísta. Sí, es verdad. ¿Por qué no piensas en los demás? Si tú no quieres ir, pero los demás sí, ¿por qué no vas? Claro. Claro. Qué egoísta eres. ¿Qué te decían en el colegio cuando uno era chico? Que era malo ser así, po. Tienes A uno que siempre le enseñaron compartir. Hay que había compartir. que compartir en el ¿Tú jardín llevabas infantil. sándwich? Hay que compartir. ¿Llevabas claro. sándwich? Yo llevaba pan al colegio, entonces siempre yo era ordenada, llevaba mi pan y lo dividía en dos porque era una marraqueta. Entonces, típico que empezaban, ay, dame. Y yo, no, porque tenía que guardar para el segundo recreo. Entonces, uno es malo. Oh, pero ¿cómo? Tan egoísta. Y te empiezan a estigmatizar así, Egoísta. mala. Ama a los demás sobre ti mismo, ¿no? Egoísta. O sea, si no estás accediendo a lo que el otro plantea, egoísta. Pero ahora, ¿es bueno o es malo? En el fondo Espérate te un estás poco. sometiendo. Espérate un poco. Pero tú por no ser egoísta. Aquí hay que entender de que esto que estamos hablando es un tema fundamental para la salud mental de todos nosotros. ¿Por qué? Reentender lo que nos enseñaron cuando chicos. ¿Cómo es lo que Compartir. Hay que compartir. ¿Fuiste al jardín infantil? Comparte. En todas partes nos enseñaron de que uno tiene que estar Al preocupado del Al otro. servicio del otro. ¿Ah? Al servicio, estar postergándose siempre, po. Es como ser bueno eso. Es ser bueno. Es ser buena persona. O sea, pensar en el otro es bueno. Quedarse hasta las 9 de la noche en el trabajo porque el pobre jefe, ¿cómo se va a quedar solo? Es ser bueno eso, po. Ser egoísta es malo. Entonces todos queremos ser buenos. Entonces en el trabajo, para no ser egoísta, bueno, alguien te pide, oye, ¿me podía hacer esta pequita que me tengo que ir más temprano? ¿Cómo le vaya a decir que no? Te van a decir egoísta. Ya, pero desde el punto de vista cultural ya sabemos que es malo, Andrés, pero desde el punto de vista... No, lo que yo quiero decir es que desde el punto de vista de nuestra cultura, Ajá. lo bueno es no ser egoísta. Bueno, es lo que estamos hablando, pero a lo Por que lo voy tanto- yo, pero según la psicología, la psiquiatría, ¿es bueno o es malo? No nos pongamos en psiquiatría ni psicología. Ni bueno ni Pongámonos a verlo de manera que lo podamos sentir, cómo lo vivimos, para poder ver dónde está la falla. Sí, pero está bien, Andrés, Pero tiene que haber un padrón, ¿no? pero nosotros, cuando digo nosotros, las personas que no tienen tu preparación ni tienen tus estudios, gusto Tienen o no, un punto de vista diferente. gusto o no, el egoísmo es malo. O sea, el egoísmo es malo y se acabó. Entonces, por eso la pregunta de la Karen es, desde tu conocimiento, de la Claro. manera en que tú planteas ¿Hace el bien o tema, hace mal? ¿cómo nosotros podemos entender que efectivamente el ser egoísta no es malo, sino que simplemente Es un tema cultural. es un tema cultural y que es propio de nuestra naturaleza? ¿Cómo se puede explicar eso? A ver,
Lo que estamos diciendo es que el modelo, el significado de la palabra egoísmo en nuestra cultura significa que uno no puede pensar en uno. Sí, eso lo entendimos. Bueno, y si uno no piensa en uno, ¿quién va a pensar? Claro. Si tú no piensas en ti, ¿quién va a pensar en ti? Si tú no te O a lo preocupas de mejor ti, el otro ¿quién se que va a también va a preocupar de pensar ti? en mí, po, ¿no? Claro. Pero a lo que voy yo, Andrés, lo que yo creo que es súper importante para que la gente en su casa entienda un poco, porque uno tiene ese tema cultural del egoísmo, es algo malo, es algo que nos han tachado desde chicos que no hay que hacer. Y hay que restarse, Pero en fin. si yo voy a tu consulta y busco tu apoyo como psiquiatra, entonces yo te digo, ¿sabes qué, Andrés? Yo vivo por los demás, yo no hago nada que me haga feliz. A mí me gusta bailar, pero yo no voy a bailar porque a mi marido no le gusta. A mí me encantan los porotos, pero yo no cocino porotos en la casa porque a mi familia no le gustan los porotos. ¿Qué me puedes decir ¿Qué es lo tú, que te yo voy a estoy decir bien yo o como estoy mal? psiquiatra? Eso. Te voy a decir, ¿y no te sientes mal? ¿Ya? ¿No lo pasas mal? Perfecto. Y yo te voy a decir, sí, en realidad. ¿No estás aburrida de que todo el mundo se preocupe y te explote y te tenga para todos los mandados? ¿No estás aburrida? ¿No te duele el cuerpo porque lo tenía entero tieso? ¿No andas tensa, angustiada, con pena? ¿No andas sintiendo de que no vale la pena vivir porque todo el mundo te jode, porque todos te pasan a llevar y lo pasáis pésimo? Y claro, la persona sí dice, sí, pues, doctor, eso me pasa. Absolutamente. Claro, Entonces, pero ahí ser lograste- egoísta claro. no es malo. Entonces- Porque si yo quiero ir a bailar y mi marido no quiere ir a bailar, ¿sabes qué? Entonces espérame un rato en la casa porque a mí me gusta y me hace bien y yo voy a llegar con otra energía a mi casa. Claro. Entonces el ¿Sabes qué? problema A mí me es... gustan los porotos, a ustedes no, cocinaré otra cosa, pero yo me voy a comer los porotos. Pero el problema es este, es entender cómo uno debiera ser, de acuerdo a las leyes universales, de acuerdo a la igualdad de los seres humanos, de acuerdo a cualquier filosofía, de acuerdo a cualquier religión. En realidad, toda la filosofía, todas las revoluciones, todas las religiones parten de la igualdad Exacto. de los seres humanos. Sí, claro. Sí. Si somos iguales, entonces tendríamos que tratarnos como iguales y no andar haciendo el papel de que yo tengo que cuidar al otro, que Exacto. tengo que cuidar de no ofender al otro. Exacto. De hacerlo sentir bien Por lo sobre lo tanto, que yo cada quiera, uno ¿no? debe tener una dosis de egoísmo, de sentirse igual que el otro y puede entrar en negociaciones con el otro, ponerse de acuerdo, Perfecto. de manera de que yo haga lo que yo quiero con el otro si el otro quiere hacerlo conmigo. Exacto. Pero no andar pensando en los demás, porque si ando pensando en los demás, ¿cuándo voy a pensar en mí? Es cierto. Ahora, si esto lo miramos en un plano más grande, sobre una forma de la espiritualidad, esto es terrible, porque en definitiva, esto es una mala enseñanza que proviene del cristianismo. Bueno, y del cristianismo fue fundado por un maestro Jesús que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti Exacto. mismo. Claro. O Jamás antes que a ti mismo. Exacto. Jamás dijo eso. Claro. Exacto, porque si yo al fin y al cabo, si yo estoy agotada, si estoy desmotivada, si estoy desesperanzada, ¿qué puedo yo entregarte? En cambio, si yo estoy feliz, si hago cosas que a mí me gustan, si me preocupo también por mí, yo voy a poder entregar más, ¿no? Y además que lo más probable es que ahí no solamente no entregues lo que te están pidiendo, sino que además te terminas restando. Yo creo que ahí está tal vez el problema, por ejemplo, es solo un ejemplo de lo que hemos visto, que a mí, mi modesta opinión, es la base o el principio de los abusos que existen de género. Cuando tú te terminas de alguna manera restando como persona frente a la otra persona, que en este caso es tu pareja, el hombre, que termina poniéndote el pie encima literalmente. Y eso es cuando tú te restas. Ya ni siquiera te igualas, sino que te restas. Y cuando quedas al debe, es donde creo yo empiezan a generarse sus problemas y que termina siendo una persona absoluta y totalmente infeliz. Mira, en definitiva,
todos los pueblos tienen una cultura, que son los usos y creencias que dan el sentido del grupo. Las convenciones que se llaman, ¿no? Exacto. Ahora, Acuerdos. estos acuerdos tienen nombres, palabras. Cuando estamos hablando de egoísmo, igual podemos hablar, y ojalá lo hagamos, que vamos cada cierto tiempo tomando otros temas. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta, podamos pensar, podamos tomar distancia de nuestra educación, lo que nos enseñaron cuando chicos, Claro. y podamos pensar como adultos, bueno, y esto es para cumplirlo, es para creerlo, o es una cosa que no me sirve. Aquí nos estamos dando cuenta. Nos enseñan a que no hay que ser egoísta, dicho en otras palabras, no hay que pensar en sí mismo. Por Eso lo tanto, si neutralizar no voy la a pensar en esencia. sí mismo, tengo que andar pensando en los demás. Exacto. Claro. Y ya tenemos claro, la Karen nos mostró que si yo ando pensando en los demás, termino reventado, termino angustiado entero, Claro. porque el cuerpo siente Te reclama, la ¿no? injusticia. El cuerpo, la cabeza puede decir, no, Claro. que yo no quiero ser egoísta, pero el cuerpo, no, pues el cuerpo está dentro del orden de la naturaleza. Es lo mismo entonces, Maga, Andrés, le hago la pregunta a los dos. Yo creo que todos en un momento de la vida decimos que sí, cuando en realidad quisiéramos decir que no. Muchas veces. Lo que quería comentarte es que tú hiciste una serie de expresiones corporales, ¿no es cierto?, cuando nos planteaste la problemática puntual tuya, en tu ejemplo. Sin embargo, cuando llega una persona con esa misma problemática, llega hecho un trapo, o sea, llega Anulada, mal. como decía Felipe. Mal. Ah. O sea, una persona que se ha desdibujado. Restado Ya totalmente. se ha desdibujado, ya no es ella, él, no es, desapareció, se fue postergando, hasta que llegan a la consulta personas con un CA de Ya no páncreas, existen, ¿no? ¿no es cierto?, con un cáncer Claro. de páncreas, por Exacto. ejemplo, de hígado, rabia contenida, pulmón, pena contenida, lo no llorado, lo no dicho. Y ahí yo me callo. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? O sea, si un ser humano aprende a expresar, no a decir que no. Al principio, como yo le digo a los pacientes, al principio sale medio raro, sale un poco violento tal vez y quizá, ¿no es cierto? Porque no sabemos decirlo. Claro. Claro. ¿Ya? Pero poco a poco yo creo que así como el tema anterior también, antes de comprar algo, antes de tomar una decisión, antes de cuestionarme, antes de sentir culpa, porque hoy día me quiero sentir bonita o simplemente quiero gastar 1 luca porque, o 2 lucas o 5 lucas porque me quiero comprar un libro para mí. Para mí, eso no significa que me voy a ir a comprar un yate, ¿no es cierto? Exacto. Significa que me voy a hacer un cariño, que voy Darse a un pensar gustito. en mí, voy a darme un gustito. ¿Eso es ser egoísta? Yo creo que eso es quererse. Es verdad. ¿Ya? Y así las patologías suman y siguen. Cuando una persona no puede decir que no, no puede. Préstame 10 lucas, préstame tanto. Y así. Pucha, anda a buscarme los niños al colegio. Claro. O ¿sabes qué? Pucha, podría ir cuidarme el perro este fin de semana. Y Otra muchas cosa- veces uno dice, ya, no te preocupes. Y al momento de que uno dice, pucha, mira, Oye, cacho, la que me metí. cantidad de tristeza que se producen por eso. Y también, no sé, aquí voy a hablar de género. Yo no sé si a los hombres les pasa. Yo soy mujer y practico mi lado femenino. Pero ¿cuántas veces las mujeres decimos que sí, queriendo decir que no también en la sexualidad, ¿no es cierto? A veces para estar acompañada, a veces para no dormir sola, a veces porque tenemos miedo. Mi a veces señora es porque una demasiado, lata, demasiado honesta. Nunca me ha dicho que no, siendo que sí o al revés. Pero bueno, en fin, cada uno... Pero es El verdad. egoísmo, Pero a lo mejor no Felipe. sufre. Hay personas que sí sufren No, pero es verdad. por el tema. Es ¿ya? verdad. Sí, claro. No solo por eso, sino que por no poder enfrentarse a decir no quiero. Y Claro. siempre que la persona dice no quiero, tiene que justificar. Dice, no, Karen, ¿sabes que yo no quiero ir a buscarte a los niños porque resulta que el auto, no sé qué, no sé cuánto? Nadie verdad. dice, no quiero. ¿Sabes qué? No quiero porque no quiero. Claro, no quiero ¿Sabe porque, qué? ¿sabes qué? No me interesa y quiero dormir siesta. Nadie es capaz de Está decirlo. justificando. Porque Ya. suena, claro, porque suena violento además. ¿Por qué? Claro. Porque estamos educados que no podemos ser egoístas. Claro. Pero bueno, definamos entonces quién es lo que vendría a ser el verdadero egoísta. Bueno, pero si para eso estás tú aquí, pues Andrés, si tú no tenés que definir la palabra, pues nosotros somos ignorantes en la materia. El verdadero egoísta es aquel sujeto que siente de aquí, de la guata,
que todo el mundo está para servirlo a él. El verdadero egoísta no parte de la idea de pensar en el otro. Eso es un error. No parte de lo normal de yo y tú somos dos personas, por lo tanto somos iguales. Por lo tanto yo pienso en mí y en ti, tú piensas en ti y en mí. El egoísta, de verdad, es un sujeto que piensa que todos Giran alrededor están a su de él. servicio. Espérate, En psiquiatría se llaman psicópatas. eso te iba a decir que no se Ah. entiende. Es una psicopatía grave. Las más graves salen en el diario. Sí. Pero los psicópatas hay de todo tipo. Y no salen en los... O sea, tú Mira. estás hablando de un egoísta patológico, Andrés. Estoy hablando Cuando tú de dices que es una persona que todo, que quiere que todos giren alrededor, estás hablando de un egoísta patológico. No, estoy hablando de que el egoísmo real, verdadero, es una patología. Y que esa patología se llama psicopatía. El egoísmo es como las mentiras blancas. El egoísmo hacia media, no existe. Es una persona que piensa en sí La misma. palabra egoísmo debiera solo aplicarse a los psicópatas. El resto, cuando uno piensa en uno, es autoestima, es me quiero a mí mismo, Claro. soy consciente de lo que yo soy, Claro. soy sagrado, hijo de Dios, dueño de mí mismo y de mi alma y de mi cuerpo, y hago de mí lo que yo quiera. Igual que tú harás de ti. Y yo te puedo proponer lo que yo quiera, y tú me puedes contestar lo que tú quieras. Hacemos ejercicio de nuestras libertades. Obvio, Claro. Ajá. porque somos seres individuales libres. Ahora, Andrés, ¿qué consecuencia trae todo esto para la salud? La Maga alcanzó a hablarnos del problema al páncreas, del problema a los pulmones. O sea, ya lo va a continuar Andrés, pero uno ve todos los días y a cada rato que las personas se enferman de todo, de todo. O sea, llegan con dolor de pelo, o sea, del pelo hasta la punta de los pies. O sea, una contractura total, absoluta, generalizada. Lo primero, ¿no es cierto? Una Agarrotado contractura, todo. claro. Porque uno reprime, ¿no? Todo lo que quisiera Claro, hacer. la estitiquez. Eso siempre he escuchado que son rabias contenidas, ¿no? Sí, pero también problemas mucho más graves. O sea, estamos hablando de artrosis, estamos hablando de de artritis reumatoidea, estamos hablando del ¿cómo se llama? La fibromialgia. por Además que eso es ejemplo. muy doloroso. Exacto. Lo que tú estás diciendo Son- genera mucho dolor Mucho físico. ¿Sabes qué? Hay una cosa que yo creo que siempre yo digo esto, pero el alma siempre sabe a lo que viniste y lo que quieres. Claro. Lo que pasa es que uno está a contrapelo. La guatita sabe también. Sí. Uno Sí, no dice, la puede oye, pero, engañar. Ay, pero es si como uno de yo lo guata sentía en la esto. guata y Sí. dije que no, y fui, y dije que sí, y voy cediendo, y me voy desdibujando y en el fondo voy faltando el respeto a mí mismo. Y tantas veces, que al final me enfermo, Claro. y me enfermo grave. Tenemos desde patologías simples, por último ya, con un masaje, con un Claro. poco de ejercicio se pasa. Pero ¿qué haces con un cáncer cuando ya es tarde, te das cuenta y lo quieres trabajar? ¿Cuántos pacientes en la consulta nosotros tenemos que hay que mirarlos así, como yo te miro a ti y le digo, y me dicen, parece que es tarde, ¿no es cierto? Qué terrible. Y tú te das cuenta que finalmente, por ejemplo, ese ejemplo que tú estás dando, esa persona se restó por mucho tiempo. Absolutamente. Bueno, y lo peor de todo esto es que al fin y al cabo, esto pasa porque viviste tu vida pensando a los demás y que al final cuando ya estoy queriendo mirar un poquito por mí, ya estoy enferma. Una cosa, Es que una cosa creo yo, perdona, una cosa es pensar en los demás y otra cosa es vivir para los Por los demás. demás, ¿Ok? Hay que pensar, hay que saber, hay que entender que esto que estamos hablando es muy serio. Grave. Porque las creencias de una cultura las tenemos todos. Claro. Son aprendizaje. O sea, no están en el cerebro, no están en la cabeza, están en el cuerpo. O sea, nosotros creemos como una verdad verdadera que tenemos que ser buenos. Y ser buenos es vivir para el otro, es O sea, al fin y preocuparse. al cabo, ser de- bueno vendría siendo malo para nosotros mismos, ¿no? Mira, yo lo digo en una forma muy elegante. Esta forma de ser bueno es bueno escrito con H.
Claro. Buenudo. Huevón de bueno. Es verdad. Buenudo, dicen los Bueno, yo argentinos. siempre Buenudo, tenía esa dicen los idea que uno no argentinos. es bueno, uno termina siendo, no sé si lo puedo decir. ¿puedo Sí, decirlo? por supuesto, es una Uno palabra. no es bueno, uno es hueón. Claro, una Exacto, palabra por eso reconocida te por el digo, diccionario. Bueno escrito con H. Es que ser Porque bueno siempre Nadie tiene dice que ver en con un realidad, otro. nadie dice, no, ¿sabéis qué? Yo le voy a pedir a Felipe que busquen los niños al colegio porque él es tan bueno. Y dice, él es hueón, que me traiga él los niños. Claro, pero lo importante es entender Bueno. que todos tenemos esta cultura y por lo tanto tenemos que pensarlo, mirarlo y darse cuenta, bueno, en realidad uno está actuando por una cosa que le enseñaron cuando era guagua y los padres se lo enseñaron cuando era guagua y así vamos para atrás. Andrea, a mí Pero me toda encantaría esta cultura saber de está ti. enferma. Me encantaría saber si en algún momento de tu vida o en un gran transcurso de tu vida, fuiste huevón. Hasta los 18 años. Nada. O sea, yo tuve suerte. Tuve suerte, ¿por qué? No sé. El ángel de la guarda, digo yo. Yo era muy inseguro, era muy cultural. Era muy como había que ser, muy de la iglesia católica, me iba a ir de cura, todas esas cuestiones. ¡Ay, vaya a ser cura! Claro, pues. Menos mal que ¿No no. te das cuenta que todavía soy una especie de cura? Claro, por Sí. supuesto. ¿Por qué crees que estoy predicando esto? Porque es ¿Y qué hizo una Andrés? prédica. Es tratar de lograr que uno y cada uno vaya pensando y dándose cuenta de que estamos llenos de creencias, que nos inculcaron, nos enseñaron nuestros padres con mucho amor, pero son profundamente erróneas. ¿Y cuál es la forma entonces sana de poder relacionarnos con esto? Lo sano, en el tema egoísmo, porque cada palabra tiene un tema, Claro. es partir de la base que somos todos seres humanos, iguales, Individuales, ¿no? entre comillas como hermanos, más en chileno como amigos. Y uno a los amigos le dice lo que quiera. Le dice, oye, weón, buscarme un café. Y el otro te contesta, está ahí más hueón. No, porque Es verdad. uno se dice Es lo que cierto. quiere, se pide lo que quiere, se hacen los favores que uno quiere hacer. Por esta cultura, Mejor ponerse colorado una vez que morado 100 veces, ¿no? exacto, Así uno es. en esta cultura actúa sin pensar, no se atreve En agradarnos. a pensar en sí mismo. No es que uno esté haciendo un favor, se siente obligado. Sí. Ahora, voy a ser súper claro. Los estudios demuestran que las personas, voy a usar todo el libro que nombraste tú, no digas sí cuando quieras decir no. Ese pertenece al marco teórico de la conducta asertiva y es un libro, ¿tú lo leíste? No. Es un libro así tan grueso que viene así la parte teórica y el resto son ejercicios. ¿Ejercicios para qué? Para desarrollar la autoestima, Buenísimo. para conocer, para empezar a pensar que yo y tú somos iguales y podemos hablar y decirnos cualquier cosa. Y cada cual puede preguntar y contestar si quiere, o si no quiere, no quiere. La gente que ha hecho estos ejercicios, que ha logrado llegar a tener esta conducta, podemos llamarla asertiva, podemos llamarla segura, es gente que está estudiado en grandes masas, que tienen más amigos, Mira, que tienen mejores amigos, que tienen mejor vida sexual, que tienen parejas más estables y de mejor calidad, son más felices. que tienen trabajos más de acuerdo a sus dones, Mira. que tienen trabajo donde tienen mayor responsabilidad, por lo tanto tienen trabajos donde ganan más. O sea, si juntamos todos estos elementos, vamos a ir subiendo en la escala Exacto. de la calidad de vida. O sea, son sujetos que viven mejor. Andrés, yo Por lo tengo tanto, una... son mucho más sanos de psiquis y de cuerpo. Y son sujetos que viven hasta avanzada edad manteniendo la agilidad y el cuerpo y la forma de vivir de la gente joven. ¿Sabes qué? Me gustaría preguntarte, porque yo creo que debe haber mucha gente en su casa también pensando lo mismo. Uno siempre cuando habla de esto asocia más que nada a la relación de pareja, ¿no? A la relación con tus pares. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa cuando
nosotros tenemos, yo tengo 3 hijos, entonces siempre uno está desde chiquitito. Tienes que compartir, no puedes ser egoísta, porque claro, es la cultura, como tú decías, que hemos crecido. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces yo debería decir, ponte tú, en el lugar de decir a mi hijo mayor, comparte con tu hermano, yo debería dejarlo, entonces, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Mira, los niños aprenden fundamentalmente del ejemplo, más que de los de las sermones. palabras. Sí. Ahora, evidentemente a los niños en el colegio, en la sala cuna, ya le empiezan a meter Absolutamente. compartir. Sí. En las fiestas de los niños, a un niño le regalan un juguete. Es verdad. El juguete, Es lo cierto. quiere tener. Y llega otro al niño que le pasa, préstamelo. Es verdad. Y si el otro no lo presta, llegan los padres y dicen, pero ¿cómo no lo presta? No sea egoísta. Es verdad. O sea, te das cuenta que es muy monstruoso. Absolutamente. El que te quiten tu juguete. Exactamente. Qué Porque tienes que traumatizante. prestárselo al otro. Es verdad. O sea, desde la más temprana niñez vamos cagando a nuestros hijos. Vamos gustó repitiendo mucho. Es verdad. Cierto. las creencias de la cultura. Claro. Es sumamente importante lograr darse cuenta que aquí estamos funcionando mal. Así, horriblemente mal. Sin pensar, automáticamente. O sea, no, Qué no, tremenda no tenemos lección nos ninguna... acaba de dar Andrés Gumucio, por supuesto.